las razones importantes por las que debemos leer la Biblia. Amados amigos, consiervos, amados hijos espirituales, las razones por las cuales debemos leer las Escrituras, leer la palabra de Dios, leer la Biblia, muy importantes. Son la Biblia, hermano, contiene tesoros espirituales impresionantes. La Biblia es el libro más maravilloso que existe. Y la Biblia, mis hermanos, no es otra cosa que la carta de amor de Dios para el hombre. Gloria al Señor. En ella se revela el deseo de Dios, el mayor deseo de Dios. Y ese deseo no es otro que tener comunión, que tener amistad con el hombre. En Job capítulo 22, el versículo 21, dice la palabra del Señor: vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz, y alejarás de tu casa la aflicción, la ruina, la pobreza, la miseria, la enfermedad. Vuélvete en amistad con Dios. Pero ¿cómo conocer? ¿Cómo conocer a Dios? Pero ¿cómo conocer las promesas de Dios para reclamarlas, para recibirlas, si no leo la Biblia? Quiero contarle, quiero que me permita por un momento contarles una historia. Una pequeña historia, verídica, real. Cuenta la historia de un granjero que tuvo que entregar su granja a causa de una deuda. Así que, perdiendo su granja, este hombre tuvo que trabajar en la granja de otros granjeros. Allí trabajó durante muchos años y después de trabajar mucho tiempo pudo reunir un dinerito, y milagrosamente le alcanzó para comprar una pequeña granja. Este hombre estaba feliz, estaba muy contento porque ahora había comprado una pequeña granja. No era igual a la anterior, pero ahora era suya. Era una tierra que nunca había sido cultivada, dice la historia. Pero estaba llena de maleza. Pero él pensaba y tenía tanta confianza en sí mismo que él pensaba que en esa tierra él iba a poder cultivar lo que fuera, que él iba a hacer producir esa tierra. Mis hermanos, después de comprarla, fue y la desmalezó y la aró. Pero cuando la desmalezó, se dio cuenta que la parcela estaba llena de grandes rocas y cientos y miles de piedras. Entonces este hombre entró en desesperación. Desesperado, un día cualquiera, caminando por esa tierra, al lado de uno de sus mejores amigos, con las manos en el bolsillo, de pronto se agachó y tomó 2 o 3 piedras y se las entregó a su amigo. Le dijo: mira la tierra que compré. Esto no sirve para cultivar. Jamás nadie podrá sacar de una cosecha esta tierra. Y le entregó 2 o 3 piedras. El amigo recibió las piedras y se quedó firmemente enfocado en las piedras que le había pasado. Las limpió, les quitó el barro y le dijo: mira, ¿no te habías fijado? Mira estas piedras. Son zafiros, son piedras preciosas en bruto, y tú no te habías dado cuenta. El granjero cuenta la historia que entonces, mis hermanos amados, empezó a reconocer las piedras, y ese terreno estaba lleno de amatistas, de zafiros, de cornalinas. Eran piedras, pero eran piedras preciosas en bruto. Ahora lo único que el granjero tenía que hacer era reconocerlas, limpiarlas, pulirlas y venderlas. En muy poco tiempo, este granjero tan pobre se convirtió en el hombre más rico de toda su región. Un campo pedregoso que él consideró que no serviría para nada,
se convirtió en su mayor bendición. Muchos de nosotros, mucha gente considera a la Biblia que tienen en la mano como un campo pedregoso que no sirve para mucho o para nada. Pero no es verdad. Eso no es verdad. La palabra del Señor, amados amigos, la palabra de Dios contiene grandes tesoros escondidos. Extraordinarios tesoros escondidos están en la palabra de Dios. En ella, si usted la lee, usted encontrará entonces verdades extraordinarias que le llevarán a usted a tener paz, que le llevarán a vivir una vida de gozo, que le llevarán a usted a vivir una vida de poder. En la Biblia, al leerla, usted podrá encontrar que Dios cambiará el propósito de su vida presente. Todos los que leemos la Biblia, mis hermanos, nos encontramos con grandes tesoros, extraordinarios tesoros divinos en la palabra del Señor. Hebreos 4:12 dice la poderosa palabra de Dios, refiriéndose a la Biblia, que no es un campo pedregoso, que es un lugar lleno de tesoros. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Bendito sea Dios. Miren qué cosa más tremenda, mis hermanos. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? En Juan capítulo 1 versículo 12 dice, más a todos los que le reciban en el corazón le dará la potestad de ser hechos hijos de Dios, no nacidos por voluntad de hombre ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de darnos una vida nueva. La palabra de Dios no solamente tiene el poder de darnos una vida nueva, sino que también tiene el poder, mis hermanos, de colocar en nosotros vida eterna, de traer vida eterna a nuestras almas. Así que es muy importante que leamos la palabra de Dios. Cuando dicen amén, la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia, mis hermanos, es una palabra viva que trae vida. Bendito sea el Señor. ¿Por qué debo leer la Biblia? Porque no es un campo pedregoso, porque está lleno de tesoros maravillosos para mi vida y para mi familia. ¿Por qué debo leer la Biblia? Para conocer a Dios. Si no leo la Biblia, no conozco a Dios. Si quiero conocer a Dios, debo leer la Biblia. Solamente leyendo la Biblia me puedo acercar a Dios. Y en estos tiempos de epidemias y en estos tiempos del fin, mis hermanos, es muy importante que todos nosotros entendamos y comprendamos que es sumamente indispensable que leamos la Biblia, que leamos la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Si queremos conocer a Dios, entonces tenemos que leer la Biblia. Si nosotros queremos que Jesucristo se nos revele, entonces debo leer la palabra del Señor. La Biblia me da testimonio claro de Dios, pero también me da el testimonio claro del Señor Jesucristo como Dios y Salvador. Solamente a través del Señor encontramos el camino al Padre y encontramos el camino a Dios. Juan capítulo 5, versículo 39, dice la poderosa palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, leemos rápidamente. Evangelio de Juan 5:39 dice la poderosa palabra del Señor. Escudriñen. Cuando dice escudriñen, está diciendo examinen profundamente. Escudriñen las palabras de Dios, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si quieres conocer a Jesucristo, tienes que leer la Biblia. Solamente leyendo la Biblia conocerás al Señor. En Juan capítulo 14, versículo 7, Cristo
Bendito sea Dios. Así que, si quiero conocer a Dios, si quiero conocer a Jesucristo, debo leer la Biblia. Juan capítulo 14, versículo 23, dice la palabra del Señor. Juan 14, 23 dice: respondiendo Jesús, y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo vamos a guardar la palabra? ¿Cómo podemos guardar la palabra si no leemos la palabra, si no escudriñamos la palabra? Es aterrador, es impresionante, hermanos, como en estos tiempos lo que menos hacen los cristianos es leer la Biblia, leer las Escrituras. Yo creo que es tiempo de arrepentirnos. Yo creo que es tiempo, mis hermanos, de tener una actitud diferente para con nuestro Dios, para con nuestro Señor. La orden del Señor es: escudriñen las Escrituras. Tienen que leer la palabra, tienen que estudiar la palabra, deben profundizar en la palabra, porque la palabra da testimonio de mí. Es la palabra la que da testimonio de Jesucristo. Si quiero conocer a Dios y quiero conocer todo el plan de Dios para mí, para mi familia, debo leer la Biblia. Bendito sea el Señor. Así que el primer elemento, la primera razón por la que debo leer la Biblia es porque si quiero conocer a Dios, debo leer la Biblia. Bendito sea Dios. ¿Para qué más? Debo leer la Biblia para aprender a discernir la voz de Dios. Tengo que discernir entre tantas voces la voz de Dios. Si quiero crecer en el discernimiento espiritual, debo leer la Biblia. Si quiero crecer espiritualmente, debo leer la Biblia. Si quiero crecer en el poder de Dios, debo leer la Biblia, mis hermanos. Si leo la Biblia, voy a tener discernimiento. Voy a conocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. El diablo siempre va a intentar engañarnos, hermanos amados. Engañarnos, mantenernos distraídos. ¿Cuánta gente tan distraída? Distraídos en tantas cosas. Nos distraemos en muchas cosas. Y el enemigo en estos tiempos está engañando a muchas personas. Las está sacando de la iglesia, los está enfriando, los está devolviendo a sectas, a religiones de las que habían salido, a mentiras de donde Dios los había sacado. Pero por la pereza, por la desidia espiritual, por no leer la Biblia, mis hermanos, ahora viene un espíritu de error, ahora viene un espíritu de engaño, ahora viene un espíritu de herejía, y terminan engañados y terminan por fuera de los planes divinos. Tremendo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Leamos la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de huecas filosofías, por medio de huecas palabras, por medio de huecas doctrinas. Una persona que no lee la Biblia es presa fácil del diablo, del enemigo, mis hermanos, porque ignora las verdades, ignora la doctrina, ignora la verdad de Dios. Está lejos de Dios. ¿Cómo hago para estar cerca de Dios? Leyendo la Biblia, leyendo la palabra del Señor en este tiempo. Bendito sea Dios. Primera de Juan capítulo 4. Léanlo conmigo, por favor. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, escuche cómo conoce usted si alguien es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que no confiese a Jesucristo, mis hermanos amados, no viene de Dios. Así que qué importante
tengo que discernir, tengo que aprender a discernir. ¿Cómo hago para discernir la voz de Dios? Pues leyendo la palabra, leyendo la Biblia, mis hermanos. Juan capítulo 8, versículo 31, dice la poderosa palabra de Dios. Juan capítulo 8, 31. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31, dice la poderosa palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Había judíos que habían creído en el Señor y había judíos que no habían creído en el Señor Jesucristo. Igual que hoy, hay judíos que son mesiánicos, que han creído en Jesucristo. Pero también hay judíos que no han creído en el Mesías. Y también hay otros que no son judíos y tampoco creen en el Señor Jesucristo. De todo hay. Aquí lo importante no es que haya de todo, mis hermanos. Aquí lo importante es estar en la verdad. Bendito sea Dios. Así que Juan capítulo 8, verso 31, dice la palabra del Señor: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en la palabra, seréis verdaderamente discípulos de Jesucristo. Mire qué tremendo, mis hermanos. Si vosotros permanecéis, una persona que oye la voz de Dios es una persona que puede permanecer con el Señor, en el camino de Dios, en el camino de los principios, de los valores, de la fe apostólica. Bendito sea el Señor. Así que la primera razón por la que yo debo leer la Biblia es para conocer a Dios. Si quiero conocer a Dios, debo leer la Biblia. La segunda razón por la cual debo leer la Biblia es porque debo aprender a discernir la voz de Dios. Debo entender que la Biblia no es un campo pedregoso. La Biblia es un campo lleno de tesoros escondidos, mis hermanos, que tiene tanto poder, pero tanto poder, que cambia nuestro propósito presente a un propósito de gloria, al propósito, a un plan de Dios para tu vida. Pero no solamente puede llevarte a cambiar tu vida presente, sino que también te va a generar vida eterna. Va a ser una vida nueva por siempre, eternamente. Son frutos de leer la palabra de Dios. Qué importante es la Biblia. Hoy en día la gente no coge la Biblia. Pastores que no cogen la Biblia, pastoras que ya no cogen la Biblia, mis hermanos. Ya no se le dedica tiempo a la palabra del Señor, ya no es importante, porque es más importante otras cosas para la gente. El enemigo ha logrado distraer a la iglesia de este tiempo. Pero la iglesia tiene que salir de la distracción, hermanos amados, y ahora obedecer el mandamiento del Señor. Escudriñen, lean las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Bendito sea Dios. La tercera razón por la cual debo leer la Biblia es porque la Biblia me revela la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Debemos permitir que Dios ilumine nuestra vida, que el Señor ilumine nuestros pasos, mis hermanos. Dice la palabra que lámpara es a nuestros pies, la palabra de Dios. Salmo 119, 105, quiero que lo lea, por favor. Salmo 119, en el versículo número 105, dice la poderosa palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Cuando yo conozco la voluntad de Dios para mi vida, mi hermano, es porque la palabra está iluminando el trasegar que estoy llevando, el caminar que tengo en esta tierra, en este mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra del Señor. El Salmo 16, versículo 11, dice la poderosa palabra de Dios en el Salmo 16, 11. Salmo 16, versículo 11, dice la palabra de Dios, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria al Señor. Mire qué cosa más linda, mis hermanos. Gloria a Dios. Si quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, para mis hijos, para mi familia, la voluntad de Dios en mi ministerio, debo leer la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16
Rápidamente, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la poderosa palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Juan 10, 27. Leamos por favor Juan 10, 27, dice la palabra de Dios. Juan 10, 27. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Oír la voz de Dios es leer la Biblia, mis hermanos. No puedes estar esperando que tal vez de pronto Dios tome un micrófono y desde el cielo Dios empiece a hablarte. Ya Dios nos habló. Ya todo está escrito. La voluntad de Dios está escrita. Está en la Biblia, mis hermanos. Todo está escrito. Así que es indispensable que leamos la Biblia. Si quiero conocer la voluntad de Dios, es necesario leer la Biblia. Mire lo que dice Timoteo, dice: porque toda la escritura, absolutamente toda la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, para edificar esa nueva vida, para poder desarrollar la voluntad de Dios en mi vida. Pero leer la Biblia, hay una cuarta razón por la cual leer la Biblia, y esa cuarta razón no es otra que fortalecer la fe. Cuando leemos la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece, nuestro espíritu se robustece. ¿Quieres tener una fe que te lleve a permanecer en medio de las dificultades? ¿Quieres tener una fe que te lleve a permanecer en medio de cualquier tormenta? Lee la Biblia, lee la palabra del Señor. Dice que en Romanos capítulo 10, verso 17, Romanos capítulo 10, versículo 17, dice la palabra de Dios. Leámosla. Qué rico que es leer la Biblia, mis hermanos. Esta noche es para leer la Biblia. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Debemos pasar tiempo con el Señor, pero no solamente orando, arrodillados o cantando alabanzas. Tenemos que pasar tiempo con el Señor, y pasar tiempo con el Señor es leyendo la Biblia, es escudriñando las Escrituras. ¿Por qué, pastor? Porque las Escrituras son las que dan testimonio de Jesucristo. Nadie más va a dar testimonio de Jesucristo, mis hermanos. Nadie. Solamente la palabra de Dios. Es Dios mismo. Es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Es Dios mismo dando testimonio de su Hijo a través de las Sagradas Escrituras. Así que tenemos que permitir que Dios nos hable, que Dios hable a nuestro espíritu, que Dios hable a nuestro corazón. Sacar tiempos de calidad en leer la palabra de Dios, en profundizar en la palabra de Dios. Si leemos la palabra del Señor, vendrán nuevas fuerzas. Leyendo la palabra del Señor, vendrá una paz inagotable a nuestros corazones, mis hermanos. Cuando leamos la palabra de Dios, vamos a sentir un refrigerio espiritual que jamás lo habíamos sentido anteriormente. ¿Sabes por qué? Porque cuando leemos la palabra de Dios, en nuestro corazón se fortalece la certeza del amor de Dios por mí. Cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta, mi corazón se convence absolutamente del gran amor de Dios por mi vida. Gloria al Señor. Romanos capítulo 15, en el versículo número 4, dice el Señor de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Saben que hay gente que tiene problemas, dificultades, han perdido seres queridos, han perdido cosas, familias, han perdido tal vez el matrimonio, la pareja, han perdido hijos, familiares, han perdido dineros, han perdido empresas, y están esperando que alguien llegue a consolarlos? Están esperando que llegue un cura, un pastor,
O que tal vez llegue un amigo, un familiar y los consuele, que sientan lástima, que sientan pesar por ellos. No, dice la palabra del Señor, mis hermanos, que la paciencia y la consolación vienen a nuestras vidas por la Escritura, por la palabra de Dios. Pero no solamente la paciencia y la consolación, sino que se activa en nosotros la esperanza cuando leemos la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, mis hermanos, la palabra tiene el poder de generar en nosotros paciencia. Tiene el poder, la palabra, de darnos verdadero consuelo a nuestras almas. Pero después de haber hecho eso, llena nuestro corazón de una esperanza viva. Bendito sea Dios. Ese es el poder que tiene la poderosa palabra del Señor, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 8, ¿por qué debemos leer la Biblia, amados hermanos? Primera de Pedro 1:8, vamos a leerlo. Primera de Pedro 1:8 dice la poderosa palabra de Dios. 1:8 dice, y leemos, gloria a Dios, dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? Perdón, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Miren qué palabra más tremenda, mis hermanos. Cuando nosotros leemos la Biblia, nuestra fe se fortalece. Mis hermanos, nuestro corazón se fortalece, nuestro espíritu se fortalece. Y entonces dice la palabra que cuando leemos la Biblia, en verdad estamos practicando el amor por Dios, a quien amamos sin haberlo visto. Solamente por leer la Biblia lo amamos, gloria al Señor. En quien creyendo, por leer la Biblia, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con un gozo, dice el apóstol Pablo, inefable y glorioso. Es un gozo que no se acaba cuando leemos la Biblia, gloria al Señor, obteniendo el fin de nuestra fe. El fin de nuestra fe, mis hermanos, obteniendo el fin de nuestra fe a través del fortalecimiento de nuestra fe. ¿Y cuál es el fin de nuestra fe según la palabra de Dios? No es ser ricos, no es ser multimillonarios, no es tener, es que por la fe podamos conseguir muchos carros, no es que por la fe podamos conseguir muchas mujeres, o tener éxito ministerial, o tener un éxito profesional. No es eso, mis hermanos amados. Al final de todo esto, dice la palabra de Dios que obteniendo el fin de nuestra fe, ese fin de nuestra fe nosotros, que la salvación de mi alma. Yo no puedo salvar el alma de mi esposa, tampoco puedo salvar el alma de un hijo, pero yo sí me puedo enfocar en permanecer con una fe firme para salvar mi alma. Gloria a Dios. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando yo leo la palabra, cuando yo escudriño las Escrituras, cuando yo discierno las Escrituras. Bendito es cuando yo me meto en las Escrituras. Oye, hermano amado, yo quiero hoy motivarle, yo quiero hoy incentivarlo. Bendito sea el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, para que usted no siga viendo la palabra de Dios, hermano, como un campo pedregoso, como algo que no produce nada, como que fuera una pérdida de tiempo, cuando es lo más glorioso, lo más grande, lo más glorioso. Leer la palabra del Señor, hermano, nos agiganta en la fe, nos fortalece en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Yo quiero que usted haga la prueba y empiece usted a leer la palabra de Dios, empiece usted a disfrutar la palabra de Dios, empiece usted a alimentar su alma de verdad. Bendito sea el Señor. No con oración, una cosa es la oración, otra cosa es leer la palabra de Dios, darle buen tiempo a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya llevamos 4 razones por las cuales debo leer la Biblia. Y la primera es que me voy a conocer a Dios y leo la Biblia y me voy a acercar a Él.
Y la segunda es que voy a discernir la voz de Dios. Y la tercera es que voy a conocer la voluntad de Dios. Y la cuarta es que voy a fortalecer. Mi fe va a ser fortalecida por el Señor. Y la quinta, mis hermanos amados, voy a recibir sabiduría de Dios. Voy a tener la sabiduría, aleluya, bendito sea el Señor. No me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Voy a tener no la sabiduría de un sabio humano o de un científico. Voy a tener la sabiduría de Dios. ¿Cuándo? Cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo la palabra del Señor, mis hermanos. Dios es sabiduría, pero no solamente Dios es sabiduría, Dios es fuente de sabiduría. ¿Y qué hace una fuente? Una fuente es permanente, una fuente nunca se agota, una fuente siempre está irrigando, siempre, mi hermano amado, está generando vida. Bendito sea Dios. Y Dios es la fuente de la sabiduría. Y si yo quiero la sabiduría de Dios, ¿qué tengo que hacer? Pues no es orar, no es clamar, no es profetizar, es leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia, meterme en la Biblia, más la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, en Josué capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De dónde? De la boca. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. ¿Por qué la boca? No dice que en las manos, dice en la boca, porque ya está en la mente, ya está memorizada. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, lo escudriñarás, profundizarás, porque entonces harás prosperar tu camino y en todo te irá bien. Usted ya conoce ese texto miles y cientos de veces, pero lo seguimos ignorando, mis hermanos. Y no prosperamos, y no avanzamos, porque no leemos la Biblia. Bendito sea Dios. Es tiempo de apasionarnos por la Biblia. Vamos a leer, por favor. Vamos a leer Salmo 119:11. Rápidamente el Salmo 119:11. Vamos a disfrutar esta palabra. Bendito sea el Señor. Qué rico, mis hermanos, es poder disfrutar la palabra de Dios. Salmo 119. Bendito sea el Señor. Salmo 119:11. Dice: en mi corazón he guardado tu palabra, porque la leía. Dice la palabra, dice David, para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra, para no pecar contra ti. Pero para que esté en el corazón, tiene que estar en la mente. Si no está en la mente, no puede estar en el corazón. David la tenía en la mente y en el corazón. La atesoraba en el corazón, y David dijo: Señor, en mi corazón he guardado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Mire que la palabra nos da el poder, mis hermanos amados, nos da un poder excepcional contra el pecado. Genera mucho temor en nosotros. Cuando hay mucha palabra en mi vida, hermano, esa mucha palabra genera en mí mucho temor por el pecado, y entonces yo me abstengo del pecado. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Pero hay una sexta, vamos a ver la sexta razón por la cual es necesario leer la Biblia. No sigamos, no permitamos, no sigamos, hermanos, perdiendo tiempo, perdiendo bendiciones. No cambiemos nuestra actitud para con la palabra de Dios. Y es la palabra. Cuando yo leo la Biblia me inspira a alabar a Dios. La palabra de Dios me inspira, mis hermanos, a alabar a Dios. Gloria al Señor. Así que cuando yo leo mucha palabra y leo mucho la Biblia, entonces en mi boca van a estar todos los dichos de la palabra de Dios. Y cuando yo adore, va a haber mucha palabra de Dios en mi boca. Y cuando yo ore, va a haber mucha palabra de Dios en mi boca. Porque yo leo mucho la Biblia, entonces va a haber sobreabundancia de palabra de Dios. Y cuando le hable a un hijo, va a salir la palabra de Dios por mi boca. Y a cualquier hermano va a salir la palabra de Dios de mi boca. Y usted sabe que la palabra es vida, y la palabra transforma, sana, libera. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que leer la palabra de Dios me inspira
ocasiona en mí una inspiración nueva para poder adorar a Dios. Salmo capítulo 106, leámoslo por favor. Salmo capítulo 106, dice la palabra del Señor, 1 y 2, 106, 1 y 2 dice: alabad al Señor, porque Él es bueno, dice David, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Para contar todo esto, mis hermanos, hay que leer mucho la Biblia para contar las grandezas del Señor. ¿Cómo va usted a contar las grandezas del Señor si usted no lee la Biblia? Tiene que leer la Biblia para poder alabar. Tienes que leer la Biblia para poder adorar. Tremendo esto. Salmo capítulo 103, verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos mis pecados. Él es quien perdona todas mis iniquidades. Bendice alma mía al Señor, y no te olvides de todos sus beneficios. ¿Dónde están los beneficios de Dios? En la Biblia. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si no conozco los beneficios que el Señor me otorga? Los beneficios de la salvación, los beneficios de la muerte de Cristo, los beneficios de la resurrección de Cristo, mis hermanos, los beneficios de la sangre de Cristo. ¿Cómo voy a recibir? Mucho menos voy a poder dar gracias al Señor, porque no leemos la Biblia. Es necesario leer la Biblia en este tiempo y cambiar nuestra actitud. Salmo capítulo 95, versículo 1. Dice la palabra del Señor: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Bendito sea el Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Alabad a Jehová, pero cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Usted sabe quién es la roca? La roca es Cristo. La roca es Jesucristo, mis hermanos. Y muchos de nosotros estamos esperando. Muchos de nosotros estamos esperando, y tal vez le hemos hasta orado, tal vez hasta le hemos pedido al Señor que se nos revele, que tal vez mientras estamos orando de rodillas en nuestro cuarto, en la mañana o en la noche, que de pronto se nos aparezca. Pero hermanos, eso no es necesario. Si usted quiere que Cristo se revele a su vida de una manera real y verdadera, entonces lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea los evangelios. Lea el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Lea las cartas apostólicas. Léalas. Y usted va a conocer a Cristo, mi hermano amado. Gloria al Señor. Así que, si quiero inspirarme en una alabanza a Dios genuina, verdadera, una alabanza de reino, entonces debo leer la Biblia. Gloria a Dios. Una séptima razón, y ya voy terminando. La séptima razón para alabar a Dios es que cuando leemos la Biblia vamos a poder reflejar el carácter de Cristo. Miren qué importante es esto, hermanos amados. Cuando Cristo se revela a mi vida, soy transformado. Pero cuando Cristo se revela a mi vida, cuando yo leo las Escrituras. Recuerden el texto base, primordial que tenemos. El Señor dice: lean las Escrituras, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Ellas son las que me revelan. Ellas son las que revelan a Cristo. Así que, si yo leo la Biblia, mi carácter se va a asemejar más al carácter de Cristo. Y va a pasar algo extraordinario, excepcional. Ahora, mi vida vieja va a ser puesta a un lado. Y ahora voy a poder desarrollar una vida nueva. Nuevas actitudes, nuevas palabras. Bendito sea el Señor. Y la gente cada día que pasa
mientras estamos en esta tierra y estamos leyendo la palabra de Dios, nuestra familia y toda la gente que esté a nuestro alrededor, cada día ellos verán más formado a Cristo en nosotros. Aleluya. Porque leemos la Biblia, pero un cristiano que no lee la Biblia, mi hermano amado, el carácter de Cristo no es desarrollado en él. No es desarrollado el carácter, la personalidad de Cristo en esas personas. Es muy importante leer la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Leámoslo, por favor. Qué rico que es. A mí me encanta, hermanos, leer la palabra de Dios. No sé si a usted le guste, pero a mí me encanta leer la palabra. Primera de Pedro 2:4 dice la poderosa palabra del Señor. 2:4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Qué hicieron los hombres con Cristo? Lo desecharon. ¿Y ahora quién es Cristo? La palabra. ¿Y ahora qué hacen los cristianos? Desechan la palabra y no leen la palabra y no escudriñan la palabra, y ahora desechamos la palabra, desechamos a Cristo. Dice: desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire qué cosa más excepcional, mis hermanos. Dice que seamos, ¿qué? Edificados. Debemos ser edificados, porque Cristo es la piedra principal de la edificación. Él es la piedra principal y nosotros somos piedras vivas para edificar un edificio. Y es un edificio espiritual, de un sacerdocio santo, dice la poderosa palabra de Dios. Dice para que sean edificados. Porque toda la escritura es útil ¿para qué? Para instruir, para edificar, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a ser edificado si no lees la Biblia? Si no escudriñas la Biblia, si no tienes un buen tiempo estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, mi hermano. ¿Cómo te vas a desarrollar? Es imposible. Si queremos ser edificados como una verdadera casa espiritual, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, si en verdad queremos tener temor en nuestro corazón, un temor reverente por Dios y por las cosas santas, si verdaderamente cuando adoramos y alabamos al Señor, que nuestra adoración y nuestra alabanza sean sacrificios espirituales aceptables a Dios, y queremos todo eso, entonces es necesario leer la Biblia, porque de lo contrario jamás podrás lograrlo. Sin leer la Biblia solo somos carnales cantando: aleluya, santo, santo. Carnales, carne alabando, carne adorando, porque no leemos la Biblia. Es importante leer la Biblia. No importante, es fundamental leer la Biblia. Fundamental que empecemos a leer la Biblia. Saca tiempos excepcionales con Dios. Sacar un tiempo con Dios es: toma la Biblia y ponte a leer la Biblia. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Pero Primera Tesalonicenses 5:8 dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:8. Vamos a leerla. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice la palabra del Señor. 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, no andemos como borrachos, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, escuchen, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos puso Dios en la tierra? Para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Tenemos un propósito, pero el Señor nos salva. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea que muramos o sigamos viviendo, sigamos con el Señor.
Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Así debéis hacerlo. ¿Cómo? Edificaos unos a otros. Todo el mundo espera solo que el pastor los edifique. No, no es el pastor. Es el Espíritu Santo nuestro maestro. Es el Espíritu Santo el edificador. Cuando nosotros leemos la Biblia, mire, es impresionante, hermanos, la ignorancia tan terrible que hay en la gran mayoría de personas que conforman hoy en día la iglesia de Jesucristo. Y esa ignorancia, hermano, porque hay un desinterés por leer la palabra, por estudiar las escrituras. Yo me quedaba aterrado. Hacíamos, antes de esta pandemia, hacíamos un evento, si citamos a los jóvenes, como citamos varias veces, si citamos a los jóvenes y los citamos con grupos de alabanza traídos de afuera, y la iglesia se llenaba, cientos, miles de jóvenes, allá había casillas. Hicimos eventos en coliseos de milagros y sanidades y cientos y miles de personas, hermanos. Los coliseos se llenaban, bendito sea Dios. Así, traíamos pastoras y pastores para hacer congresos y se llenaba la iglesia. Traíamos artistas cristianos para hacer eventos y se llenaba la iglesia. Y los martes, que eran las escuelas del Espíritu, y no iba nadie casi. Casi nadie iba a estudiar. Usted le habla a la gente, le hablamos de milagros, de sanidades, de prosperidad, le hablamos de milagros, les hablamos de diversión cristiana, de entretenimiento. Y se llenaban los coliseos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a edificarnos en la palabra de Dios unos a otros. Vamos para servir a Dios, desarrollar ministerio. Y la iglesia casi vacía. Así estábamos antes de esta pandemia. Así estábamos antes de esta epidemia. Por eso es que yo estoy totalmente convencido que esta epidemia es más para sacudir a la iglesia. Yo creo que es Dios sacudiendo a esta iglesia. Yo creo que es Dios sacudiendo a los jóvenes, sacudiendo a los adultos, a los pastores, que estábamos dormidos, que no cambiamos esa actitud, mis hermanos amados. Estábamos jugando a los cristianitos, pero de cristianos estábamos muy lejos, de verdaderos hombres y mujeres de Dios. Personas sin ninguna convicción real. Usted puede ver ahora que lo que estoy diciendo es verdad. Miren este momento, ya se activaron todos los sectores, pero los auditorios de las iglesias están cerrados. Estamos cerrados. Aún el Señor no abre. Esto no es el diablo. No es que Satanás es el que manda sobre la iglesia. Es que el Señor está sacudiendo la iglesia. Es que la mano de Dios sacudiendo una iglesia perezosa, una iglesia floja, una iglesia, mis hermanos amados, ignorante, una iglesia que no estudia, que no se capacita, que no se edifica, que no se prepara, jóvenes que no les importa leer la palabra de Dios, no les interesa, la miran como algo que no sirve para nada, como una perdedera de tiempo, igual los siervos de Dios. Pero bendito sea el Señor por esta epidemia, por esta pandemia, por todo lo que está sucediendo. Y si queremos que todo esto cambie, entonces cambiemos la actitud. Coja esa Biblia que se tiene para... porque hoy en día ya ni la cargan. Hoy en día ya la gente no carga la Biblia. Busque la Biblia. Busque esa Biblia que usted tiene. Muchos de ustedes tienen una Biblia por allá arrumada. Una Biblia vieja. Cuando tú la llevabas, cuando estabas enamorado del Señor, en tu primer amor, y cargabas esa Biblia, y llegabas al culto y subrayabas. Tienes una Biblia que está subrayada, una Biblia que está con palabras resaltadas, bendito sea el Señor, con promesas que Dios te dio, están resaltadas, pero la abandonaste, la olvidaste. Yo quiero que vayas aquí a ese lugar donde la abandonaste, la busques, la encuentres y vuelvas a leerla. Y vuelvas a leerla y vuelvas a creer en esas palabras que el Señor te dio, pero que tú te olvidaste de ellas. No es que Dios se haya olvidado. La Biblia, mis hermanos, iglesia del Señor, debo leer la Biblia, porque cuando yo leo la Biblia, yo puedo reflejar el carácter de Jesucristo a las demás personas.
¿Para qué más me sirve la Biblia? Leer la Biblia, ¿para qué me sirve? Para permanecer firme ante los ataques del infierno. Para eso me sirve la Biblia, mis hermanos. En este tiempo Satanás está atacando la apostasía, la herejía, el engaño, el anticristo, los gobiernos, los estados profundos. Hermanos amados, el diablo está en acción. El ministerio del engaño está en acción ahora. Y muchos de nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Mientras no leamos la Biblia no somos empoderados. Mientras no leamos la palabra del Señor, mis hermanos amados, no conoceremos la voluntad de Dios. Mientras no leamos la palabra de Dios, no conoceremos a Dios tampoco. No oiremos la voz de Dios. Y no tendremos una fe firme porque no leemos la palabra del Señor. Leer la palabra del Señor es fundamental. Yo me quedo aterrado en este tiempo. ¿Sabe qué es lo que menos tiene importancia para nosotros hoy en día? Leer la Biblia. Y es un espíritu inmundo. Es el mismo espíritu de Satanás. Lo que menos hacemos es leer la Biblia. La gente hasta por ahí de vez en cuando ora o reza, yo no sé. Pero no toman la Biblia, no toman días enteros, semanas y no cogen una Biblia, mis hermanos. Impresionante cómo Satanás ha hecho muy bien su trabajo y ahora no se pasa tiempo estudiando la Biblia. Yo creo que es tiempo de volver al estudio, a escudriñar, a apasionarnos por la palabra del Señor. Que usted se aparte, bendito sea el Señor, y saque tiempos de calidad para estudiar la palabra del Señor. Y antes de empezar a estudiar, usted ore al Señor y le diga: Espíritu Santo, por favor, ilumíname, muéstrame los tesoros escondidos, los secretos guardados, Señor. Inspírame, Señor, revélame, Señor. Yo quiero profundizar, Señor, háblame, Señor, manifiéstate. Y cuando Dios vea ese deseo en tu vida y ese cambio de actitud para con el Señor, y no sigas despreciando a Jesucristo, entonces, y solamente entonces, Cristo se revelará a su vida y su vida va a cambiar ostensiblemente. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? No es solamente orar. Orar nos fortalece. Pero ¿cuál es la comida del alma? ¿Cuál es la comida del espíritu? La Biblia, la palabra es la comida, no es la oración. Es la palabra de Dios, mis hermanos. El alimento del alma. Bendito sea Dios. Juan capítulo 8, versículo 12. Ya me queda este punto y otro y salimos. Juan 8, 12. Rápidamente. Juan capítulo 8, versículo 12. Le damos la palabra de Dios. Juan 8, 12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y cómo anda una persona que no lee la Biblia? En tinieblas. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Y si usted no lee la Biblia, hay muchos que leyeron esa palabra y cogen una Biblia y la ponen así porque creen que es una linterna. No, no es para ponerla así como linterna, para leerla. Lámpara es a mis pies tu palabra. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que en mí cree, el que me sigue, no andará en tinieblas. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 dice la poderosa palabra de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 5. Leemos la palabra de Dios. Dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo, quiero recordarle a todos ustedes que Pablo era un maestro de la palabra, que Pablo era un adicto a la palabra, que Pablo, mis hermanos, conocía la palabra. Pablo era, mis hermanos amados, él era fariseo, pero él era maestro. Y dice la palabra de Dios que fue enseñado a los pies de Gamaliel.
Era un hombre que conocía la ley, que conocía la palabra, que conocía la Torá, bendito sea el Señor. Conocía, mis hermanos, profundamente la palabra, porque la leía. Y por eso Pablo pudo decir, he acabado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su palabra. Amar la palabra no es cargarla o tenerla en la casa, es leerla, escudriñarla, memorizarla y guardarla en las tablas de nuestro corazón, iglesia. Bendito sea Dios. Y la última razón por la cual yo debo leer la Biblia. Es importante leer la palabra de Dios, hermanos. El Señor puso esta palabra en mi boca. Y es que la palabra del Señor es fundamental para nosotros los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hombres del Señor. Mis hermanos amados, si yo leo la Biblia, voy a entender la historia de la humanidad. Algunas personas creen en la historia de la evolución, en la teoría de Darwin, del científico, pero como ellas mismas dicen, son teorías que no han podido ser demostradas científicamente, que no pueden ser observables. Así en yo creerle a lo que dice un científico, un hombre lleno de errores, un hombre lleno de pecados, un hombre lleno de dudas, un hombre que lo único que ha hecho es sacar una teoría. Antes yo creerle a eso y creerle a Dios, yo le creo a Dios y yo le creo a la Biblia, bendito sea el Señor. Pobrecitos los ateos, son dignos de nuestra compasión, todos aquellos que no puedan confiar en la palabra de Dios. Hay personas que dicen que son cristianas pero parecen ateas porque nunca cogen una Biblia. Usted sabe que un ateo jamás coge una Biblia, ¿no? Bendito sea Dios. La Biblia me revela la historia de la humanidad, el pasado, el presente, el futuro, mis hermanos. La Biblia me revela la historia del ser humano desde el principio. La Biblia me muestra a mí cómo Dios creó los cielos y cómo Dios creó la tierra. La Biblia me habla del pueblo de Israel y me muestra de dónde viene el Mesías y por qué tuvo que nacer allí y qué beneficios me causa a mí esto, mis hermanos. La Biblia también me revela la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La Biblia me habla a mí de la iglesia primitiva y de la expansión del Evangelio por el mundo entero y cómo sucedió. La palabra de Dios es fundamental para entender la historia de la humanidad, para conocer la historia de la humanidad y la historia del pueblo de Dios y la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La Biblia me habla de profecías, muchas profecías que ya se han cumplido, porque leo la Biblia y me doy cuenta que ya se han cumplido. Pero también en la Biblia encuentro profecías que no se han cumplido, porque leo la Biblia y miro lo que está sucediendo y me doy cuenta que no se han cumplido. Así que la Biblia es fundamental. Cuando leemos la Biblia, aprendemos a observar las señales del tiempo del fin. Cuando yo leo la Biblia, escudriño la Biblia, profundizo en la Biblia, mis hermanos, me doy cuenta de que el regreso del Señor está a la puerta, que ya Cristo viene en cualquier momento. Y eso no me lleva a llenarme de miedo ni de desánimo, sino por el contrario, me emociona, fortalece mi fe, me llena de gozo, me llena de alegría. Tomo la decisión de purificarme, de santificarme, de prepararme para irme con el Señor, de cada día aferrarme más a las manos del Señor. Mire qué importante es leer la Biblia. Y todos nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a valorar la Biblia. Amar este libro que tiene el poder de cambiar el propósito presente de nuestras vidas y darnos un propósito mayor. Por eso la palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 29 verso 11, dice: porque yo sé los planes que tengo para contigo.
son planes de bien, son planes de bienestar, para darte un presente de gloria y un gran futuro, dice el Señor. Tremendo. Quiero que leamos 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 1, dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En estos días postreros, últimos días, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Cuando yo leo la Biblia, voy a estar lleno de la sabiduría de Dios, porque Dios es fuente de sabiduría. Y en la sabiduría de Dios voy a tener revelación. Y en esa revelación me voy a dar cuenta qué hombres son de Dios y qué hombres no son de Dios. Porque en estos tiempos muchos se visten de siervos del Señor, pero son siervos de Satanás. Falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, lobos vestidos de pastores que vienen a matar al rebaño del Señor. Y yo no voy a poder protegerte. Tú te tienes que proteger. Y tú te proteges cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees la palabra del Señor. Entonces vas a tener la revelación, entonces vas a tener la visión, entonces vas a tener la sabiduría. Bendito sea Dios. Y vas a poder discernir la gente, los asuntos, el tomar decisiones, porque lees la palabra, porque estás lleno de la sabiduría divina al leer la Biblia. Oiga, yo creo que es importante leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos están ya que se termine el culto para irse a leer la Biblia? Bendito sea Dios, aleluya. Yo siento que hay personas que ya dicen: uy, pastor, tan pronto termine, me voy a leer la Biblia, voy a buscar esa Biblia vieja que tengo abandonada por allá, voy a volver y los versículos y las palabras que el Señor me dio, las voy a plasmar en cartulina y las voy a pegar en las paredes de mi cuarto. Pastor, voy a empezar de verdad y necesito acercarme a Dios. Yo siento que Dios está rompiendo en este momento algo demoníaco, unos espíritus que te tenían engañado, espíritus que te tenían distraído. Bendito sea el Señor. Y por eso habías abandonado la Biblia, habías despreciado la Biblia. Pero ahora, mis hermanos, la Biblia será el objeto, será la cosa más amada y será la cosa más estimada que tengamos en nuestras manos. ¿Cuándo dicen amén? Gloria a Dios. Apocalipsis 21, 1 y 2. Léalo conmigo, por favor. Vamos al libro de las revelaciones. Apocalipsis capítulo 21. Ah, Señor. 1 y 2 dice la palabra. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, aleluya, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Gloria al Señor, bendito sea Dios. La Biblia nos está revelando. La Biblia nos está revelando en esta palabra hacia dónde nos está llevando el Espíritu Santo, hacia dónde estamos caminando. Hay personas que están caminando hacia el infierno, pero los que leemos la Biblia y estamos enterados, mis hermanos, de las promesas de Dios, de las realidades del reino de Dios, sabemos que hay un cielo nuevo, que hay una tierra nueva, hermanos amados, que hay una ciudad llamada la Jerusalén celestial, la Jerusalén de Dios, hermanos. Y Juan la vio ataviada y dispuesta por Jesucristo para su novia, para su iglesia. Aleluya.
Bendito sea Dios. Para allá estamos caminando, hacia la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22:12 dice la poderosa palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo: iglesia, he aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mire esta palabra tan tremenda de la boca del Señor Jesucristo, bendito sea Dios, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el Señor dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria al Señor. Y en el verso 16 dice: yo soy Jesús, y he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Escuche bien: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Bendito sea Dios. Mire qué cosa más tremenda, más linda, mis hermanos. El Señor dice: yo soy el Señor, yo soy Jesucristo, yo vengo pronto por ustedes, yo vengo por ustedes, y mi galardón viene conmigo. Bienaventurados, bienaventurados aquellos, dice el Señor, que tendrán recompensa, porque cada una de sus obras será evaluada por el Señor. Gloria a Dios. Pero esto es tremendo. Dice: yo soy la raíz y el linaje de David, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Bendito. A mí me encanta la identidad del Señor. Cuando el Señor habla de Él mismo, así deberíamos hablar nosotros. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Apocalipsis 22:20, léalo conmigo, por favor, y ahí concluimos. Apocalipsis, ya voy. 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice. Mire lo que le dice Dios en esta noche, para concluir. Es palabra de Dios, de la boca de Dios, de los labios de Dios. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, la boca del Señor Jesucristo dice: ciertamente vengo pronto. ¿Qué dice el Señor? Ciertamente vengo pronto. Vengo por mi iglesia. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Que cuando el Señor llegue, cuando el Señor venga, nos halle, mis hermanos, laborando, sirviendo, congregándonos, sacando adelante el matrimonio, los hijos, la empresa, los negocios, los principios, los valores, llenos del Espíritu Santo, con oración, leyendo la Biblia. ¿Aló? Tremendo. Así que la Biblia no es una parcela pedregosa. La Biblia es un terreno lleno de piedras preciosas, de tesoros ocultos maravillosos. La palabra de Dios, mis hermanos amados, tiene que ser valorada por nosotros, porque ella tiene el poder de cambiar absolutamente todo el propósito, ese propósito presente, y por el cambiarlo por el propósito de Dios. Aleluya.